Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Leo, a tu lectura semanal. Vamos a ir comenzando, Leo, comenzamos con el trabajo, como siempre. Ya sabéis que en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Vamos a ver cómo están las energías en lo laboral. Leo, por cierto, ¿quieres una consulta gratuita conmigo? Pues tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Los martes de cada semana, Leo, publico en mis redes sociales los ganadores de la consulta. Leo, y el trabajo, los que sí estáis trabajando, os veo con la necesidad de avanzar un poco más, de crecer en el trabajo y no veis la forma, o sea, como que sentís que estáis estancados, que no podéis avanzar, ¿bien? Leo, mira, yo te voy a decir que ahora mismo no es posible optar a algo más dentro del trabajo que tú estás, en el cual tú estás. Pero también te digo que en un futuro esto podría pasar. ¿Qué pasa aquí, Leo? Que por tu frustración en este caso podrías plantearte cambios, pero yo no te recomiendo ese cambio, porque dicen las cartas que te dejarás llevar por una persona conocida, ¿bien? Dice, y ese cambio podría ser un error muy grande, ¿eh? Los Leo que no estáis trabajando, os veo realizando un trabajo, os veo generando dinero, realizando un trabajo, dice, pero solo podrás ejercer este trabajo durante 2 meses, nada más, o menos. Bien, porque esta persona trabaja de manera ilegal y esta persona pues va a tener un problema con la justicia y tú no vas a poder seguir trabajando con esta persona. Entonces, como que no está haciendo las cosas bien. Leo, que tenéis un negocio. Leo, necesitas avanzar en algo que tiene que ver con lo económico para tu negocio. O sea, tú necesitas, para decirte de otra forma, necesitas que algo se solucione para poder avanzar en tu negocio. Y algo que tiene que ver con lo económico. Bien, Leo. Entonces aquí lo que dicen las cartas, Leo, que por un lado tú vas a tener noticias positivas, pero por otro lado vas a tener una pérdida referente a esto. Bien. Entonces, mucho cuidado con esto, Leo, porque dicen, este estancamiento, este parón, esto que no se soluciona te puede traer una pérdida mayor. O después te traería una pérdida mayor. Y aunque se solucione a día de hoy, no veo una solución de que tú recuperes el dinero de la noche a la mañana. Bien, luego otra cosa. Lo que a ti te diga una persona en concreto de cómo solucionar esto, dice, si te dejas llevar por esta persona, dice, vas a cometer un error. Y mucho cuidado con los robos. También te dicen las cartas, Leo. Vamos a seguir. Seguimos. Mi queridísimo Leo, con tu economía. Vamos a ver. Leo y tu economía. Mi queridísimo Leo, y tu economía, aquí dicen las cartas, tu situación económica ahora mismo está muy dudosa. Ten mucho cuidado, Leo, porque puede haber una salida importante de dinero, una pérdida, un robo. Mucho cuidado con eso, Leo, es lo que más está marcando. Y un robo de personas conocidas, allegadas a ti. Así lo dicen las cartas. Dice, y esto se podría estar maquinando ya a día de hoy. Leo, una persona muy allegada a ti que tiene lazos sanguíneos contigo, te está generando mucha salida de dinero y te va a generar más salida de dinero. Así que en esto hay que poner algún tipo de control. Todos los Leo que estéis esperando un dinero de hace 2 años, 2 años en concreto, dice, este dinero tú a día de hoy podrías haberlo dado por perdido, pero tú obtienes noticias de este dinero. O sea, son noticias que te sorprenden, porque es un dinero que tú dabas por perdido. Entonces, noticias que te sorprenden en este caso, sí, pero no quiere decir que vaya a llegar ese dinero, sino noticias sobre esta situación. Entonces, tú ahí valoras si de verdad te compensa seguir ese proceso o no. Bien, vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Leo,
Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Leo que estáis solteros. Vamos a ver cómo están las energías. Leo que estáis solteritos. Vamos a ver. Leo que estáis solteros. Aquí dicen las cartas que has estado, sí, como que has estado en un triángulo amoroso y muchos de vosotros sin querer, ¿no? Entonces ahí habéis estado un tiempo como esperando un cambio en esa situación, ¿vale? Entonces Leo, que estáis solteros, aquí dicen las cartas que pueden pasar otro tipo de acontecimientos que cambien toda esta historia, ¿bien? O que hayan cambiado esta historia. Yo te diría que cambie esta historia. Entonces, si muchos de vosotros estáis a la espera de que una persona se decida, estáis solteros, esa persona no está con vosotros, simplemente está intentando tomar sus decisiones. Dice, algo inesperado sucede que dejáis de esperar a esta persona, así lo dicen las cartas. Dejaríais de esperar a esta persona en este caso. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Leo, que estáis solteritos. Vamos a ver. Leo que estáis solteros. ¿Ves? Aquí dicen las cartas. Leo que estáis solteros. Los caminos los tienes abiertos y las perspectivas de cara a futuro respecto a tu lado emocional, dice, cambian de la noche a la mañana, ¿vale? Entonces aquí dicen las cartas que te darás cuenta que con esa persona del pasado siempre hubieras estado en el mismo punto, ¿bien? Esta persona que llega nueva a tu vida, Leo, te puedo decir que las primeras comunicaciones son muy fuertes, son comunicaciones bastante intensas. Incluso muchos de vosotros, Leo, vais a tener la sensación que es una persona que ya conocíais de antes, ¿vale? Entonces dando paso a tomar tú mismo tus propias decisiones, ¿vale? Respecto a la situación o a la persona esta que marca aquí en otro lugar, ¿bien? Entonces inicia una historia de ilusión, vamos a decirlo así, una nueva historia de ilusión, dejando atrás todo lo que te ha hecho dudar, ¿vale? O todas las personas que te han hecho dudar. Esta nueva persona que aparece en tu vida, Leo, es una persona un poco, te diría, más joven que tú, ¿bien? Y es una persona que tiene claras sus ideas. Es una persona que sabe muy bien lo que quiere. O sea, no es una persona que vaya a tener algún tipo de duda en este caso. ¿Qué es lo que pasa, Leo? Que también implica el estar con esta persona realizar ciertos cambios en un futuro, porque es una persona que cuando tú lo conoces o cuando tú la conoces tiene unos planes de cara a futuro de cambios importantes. Entonces esos planes siguen, ¿vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Leo, que estáis solteros. Y ahora mismo, dice, podríais estar en un momento, sentiros solos, ¿no? Sentiros en soledad, esperando o sintiendo que hay una persona que dirige vuestra vida sentimental y amorosa. Y a lo mejor no es un sentimiento, Leo, a lo mejor es una realidad, porque en el momento que tú esperas, Leo, por alguien, esa persona está manipulando tu vida realmente, porque te está haciendo esperar con sus palabras. Es más fácil decir, no me esperes, más fácil decir eso. Bien, entonces aquí, Leo, te dicen las cartas que ahora mismo podrías estar en esta situación, pero que esta situación está a punto de cambiar, ¿vale? Esto estaría a punto de cambiar y esto llega a lo largo de este mes, Leo. O sea, aquí te digo que esto llega muy, muy pronto. Vamos a ver qué más. También os veo a muchos de vosotros, o he visto a muchos de vosotros como en ese punto de resignación, ¿no? Con esa espera. Por eso decían mucho las cartas, que va a surgir algo que cambiará el rumbo o las expectativas que tú tienes, ¿no? Respecto a lo que es tu situación, ¿vale? Entonces aquí hay momentos de reflexión y te preguntas, te hacen muchísimas preguntas, ¿no?
qué es lo que tú esperas, ¿no? ¿Qué es lo que tú esperas? ¿Qué esperas de la persona de tu pasado, ¿no? Entonces, y esta persona de tu pasado, aquí dicen las cartas que ya ha elegido, hace tiempo que ya ha elegido, que ha seguido a otra persona, ha decidido seguir a otra persona. Entonces, por eso te digo, dice que las cartas dicen que te posiciones, que analices tu situación y que des paso a esta persona nueva que viene. Que esta persona nueva que viene va a llegar ya de un momento a otro. Bien. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Leo, que estáis solteros. Es un nuevo camino el que tú empiezas, Leo, totalmente nuevo en tu vida. Este camino es cierto que está libre de obstáculos, totalmente libre de obstáculos, y las cartas no pueden ser más claras en este caso. Por eso te digo, Leo, que es cierto que se queda una historia de tu vida sin concluir, pero es que yo creo que por la otra parte está ya concluida. Pues no está concluida por la tuya, o no ha tenido el valor de decirte no esperes. Bien, entonces eso quiero que lo tengas claro, Leo, que no tienes nada que esperar realmente. Vamos a seguir, Leo, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Leo que estáis casados, los que estáis en convivencia y Leo que estáis de novios. Vamos a ver. Casados, en convivencia y novios. Vamos a ver cómo están las energías, Leo, que aquí dicen las cartas que sale lo que tiene que salir. Sale lo que tiene que salir, las actuaciones que tienen que salir, la personalidad que tiene que salir. ¿Y por qué sale lo que tiene que salir? Porque hay algo que a otro nivel, ¿no? Que no tiene nada que ver con la relación, que nos sale mal. Entonces es cuando verdaderamente sale la manera de ser, o tú, Leo, o pareja de Leo. Bien, vamos a ver qué es lo que trae esto. Vamos a ver. Vamos a ver qué más. Leo, casados, en convivencia y novios. Casados en convivencia y novios, aquí dicen las cartas, Leo, tú tienes, digamos, el control de la relación, total y absoluto, ¿vale? Así lo dicen las cartas, Leo. Pero también sufre de muchos altibajos emocionales, pero no porque esos altibajos te los genere tu pareja, sino esos altibajos los generas tú, o Leo, o pareja de Leo, por otras situaciones, ¿bien? Otras situaciones que suceden, ¿vale, Leo? Entonces aquí dicen las cartas que llega una situación muy relacionada con el tema de hijos. Esto sale de cara a futuro, dice que nos va a dislocar bastante. Eso por un lado. Por otro lado, Leo, casados en convivencia y novio, dice, no existe la posibilidad ahora mismo de cambios más... viajes largos, cambios de residencia a lugares lejanos. Aquí dicen las cartas que ahora mismo no existe la posibilidad. Bien. Leo, casados en convivencia y novios. Si vosotros vais a hacer un nuevo cambio en vuestra vida, un nuevo cambio, dice que ese nuevo cambio, dice, marcaría un antes y un después en tu relación, en tu historia. Cambiaría algo de forma definitiva. Vamos a ver. Cambiaría algo de forma definitiva. Y lo que cambiaría aquí de forma definitiva, dice, es una situación económica. Mucho cuidado con esto. Hablan de una situación económica que cambiaría de forma definitiva. Y en este aspecto dicen las cartas que tengáis muchísimo cuidado, lo que es la pareja en sí.
no es un momento de realizar ese cambio tan fuerte, ¿no? Tan rotundo, ¿vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Leo. Casados, en convivencia y novios. Vamos a ver. Que muchos de vosotros, digamos, que el tener tanto poder en la relación no siempre es bueno, ¿vale? O por lo menos yo lo estoy viendo así. No siempre es bueno el tener tanto poder en la relación, porque a veces el tener el control absoluto en la relación bloquea. ¿Ven? Y eso es lo que te están diciendo las cartas, Leo. Que estamos bloqueando realmente nuestro futuro sentimental. Estamos bloqueando algo aquí. Entonces esto ya cada uno tiene que ver qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa aquí? Leo, vamos a ver qué más. Si uno de los dos decide, y fíjate que vuelven a repetir las cartas lo que han dicho antes. Si uno de los dos decide, asesorado por otra persona, realizar un cambio en vuestra vida, será un cambio que marcará un antes y un después en la relación, surgiendo situaciones inesperadas, buenas para uno y malas para otro. Quedaros con esto, ¿eh? Así que cada uno aquí que lo aplique a su historia. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Leo. Ahora sí, con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, Leo, y tu mensaje especial del amor te dice: si estás en una situación de tu vida, Leo, que te dé miedo dar pasos, o que creas que dar pasos te debilita, dar pasos, no cambios, dar pasos, te debilita, dice, estás totalmente equivocado, Cada uno que lo aplica a su historia, mi queridísimo Leo. Vamos a seguir con tu salud. Y no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar otro mensaje general. Leo, y tu salud. Cuidado con las infecciones. Está marcando bastante el tema de infecciones. Y hago hincapié en eso. Infecciones y mala circulación. Como siempre lo digo, os digo que yo no soy médico, Leo, vamos a seguir. Seguimos con tu mensaje general. Tu mensaje general, mi queridísimo Leo, te dice: tienes que aceptar los errores, Leo, y hacerte cargo de las consecuencias de esos errores. Solo así saldrás airosa de la situación. ¿Bien? El número 52 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Leo, como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada. Y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.